y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Ávila y Ávila Abogados Asociados. Marco Ávila Cartagena, doctor en jurisprudencia y periodista, derecho penal, administrativo, civil y más. Pone en conocimiento a sus clientes y amigos la nueva dirección del consultorio jurídico, ubicado en la calle Gran Colombia 829 y Luis Cordero, tercer piso, Altos de Artefacta. Teléfono 0993 17 68 39. Sucursales en Quito, Machala, Loja, Ambato y Nueva York. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por la sintonía. Hoy tengo la presencia del magíster Vicente Solano. Con él vamos a conversar sobre los hechos que se dan en la República del Ecuador, para unos inconstitucionales en el fondo y en la forma, y para otros constitucionales. En fin, bienvenido, Vicente. Un gusto tenerle en Radiovisión y en el programa Entre Tintos y Papeles. Empecemos por una cosa básica. ¿Qué debemos de entender por Constitución? ¿Qué debemos de entender por este marco jurídico que está encima de cualquier disposición legal? Por favor, Vicente, buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Marco Ávila. Es un gusto poder compartir este espacio y obviamente en un programa de importancia como es Entre Tintos y Papeles, agradeciéndole por la invitación y obviamente también a quienes nos ven y nos escuchan. En primer lugar, pues efectivamente, como usted ha señalado, la Constitución es el cuerpo normativo que regula básicamente las relaciones de poder, obviamente, y los derechos, básicamente establecía lo que señalaba el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese sentido, entonces, podemos explicar, ¿no es cierto?, que la Constitución, ahora, desde el año 2008, se ha convertido propiamente en una norma jurídica y, por lo tanto, no regula los aspectos, digamos, generales, ¿no es cierto?, jurídicos a nivel nacional y, según lo que establece la propia Constitución, ¿no es cierto?, tiene una supremacía y obviamente también debe ser, por lo tanto, respetada por parte de los diferentes órganos del poder, en este caso, y funciones, como son las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social y electoral, ¿no? Por ello, obviamente, todos los actos del poder público están sometidos a la Constitución y por ello, ¿no?, obviamente tenemos la obligación de que todos esos actos pues estén regidos obviamente bajo ese aspecto de constitucionalidad, ¿no es cierto?, que debe justamente cumplir las y los ecuatorianos. Bien, correcto, estoy totalmente claro en lo que significa, pero quisiera desmenuzarlo un poquito más frente a los públicos que tenemos. Es decir, cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier ordenanza que vaya en contra de la Constitución no tiene valor jurídico y habrá acciones para ser planteadas para que se respete el derecho ciudadano. En efecto, estimado doctor, como habíamos indicado, pues evidentemente se ha cambiado, diríamos así, el sentido, ¿no?, de lo que es la Constitución. Si antes nosotros teníamos efectivamente, incluso en la propia norma constitucional, de que la Constitución era justamente la norma máxima, norma suprema, como se conocía, sin embargo, básicamente se establecía que era una declaración únicamente política, ¿no? Por eso, en el año 98 incluso se hablaba de la Constitución política, más que obviamente la Constitución como una norma jurídica. Pero bajo las nuevas teorías, obviamente jurídicas, se ha señalado que la Constitución ya no es meramente una declaración política, ¿no es cierto?, sino que efectivamente es una norma. Y por lo tanto, obviamente, incluso puede ser de aplicación directa e inmediata. ¿Qué implica eso? Que no solamente, ¿no es cierto?, la ley, las ordenanzas, los decretos pueden aplicarse de forma directa por parte de los funcionarios públicos, sino que la Constitución, sin la necesidad de desarrollar esas leyes, ¿no es cierto?, o esa normativa que está por debajo de la Constitución, debe ser aplicada por cualquier funcionario público. Y si, claro, en ese sentido no es aplicada por parte de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, pues evidentemente se puede presentar algún tipo de garantía jurisdiccional, inclusive, ¿no es cierto?, con la finalidad de que se respeten esas garantías primarias, ¿no? Por lo tanto, estas garantías jurisdiccionales que usted conoce, que pueden ser, por ejemplo, la acción de protección, que es la más conocida probablemente y la que más relevancia tiene, no, nos permite justamente judicializar, ¿no es cierto?, la posible vulneración de un derecho constitucional, ¿no? Otras garantías, por ejemplo, nos permiten revisar la constitucionalidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, de una ley, ¿no es cierto?, mediante la acción pública de inconstitucionalidad, y además la propia Corte Constitucional de oficio
puede, ¿no es cierto?, en este caso establecer sentencias y dictámenes sobre el control de diferentes actos de los poderes públicos. Porque recordemos que el máximo órgano de interpretación constitucional es justamente la Corte Constitucional del Ecuador. Y la Corte Constitucional del Ecuador, inclusive en el diseño constitucional, está por fuera de las 5 funciones del Estado, justamente para lograr controlar, ¿no es cierto?, que ninguna de estas funciones vaya justamente, ¿no es cierto?, a emitir un acto o, en este caso, un acto normativo, un acto administrativo en contra de la Constitución, con la finalidad justamente de garantizar la supremacía de la Constitución y con lo cual, pues obviamente, sigamos en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, como justamente señala el artículo 1 de nuestra Constitución. Perfecto. Ahora, por otro lado, tenemos nosotros aquí 5 poderes, como usted lo dijo con toda claridad, pero vemos que ellos están enfrascados de una lucha patricida. Cada uno quiere tener más presencia, mayor poder de decisión sobre los actos públicos, en fin. Esto trae hasta cierto punto una pérdida de la creencia en la legislación y en la Constitución ecuatoriana. En realidad, como usted lo ha dicho, creo que la historia del Ecuador y la historia constitucional es bastante compleja, ¿no? Pero podríamos, creo que, tener unos 2 o 3 elementos principales que se han dado como rasgos, diríamos así, en la historia constitucional del Ecuador. Recordemos solamente que nosotros desde 1830 hasta la actualidad hemos tenido 20 constituciones, ¿no? Y entre 22 y 23 asambleas constituyentes o constitucionales, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno diría, a breves rasgos, somos expertos en materia constitucional. Pero en realidad, más bien, nos parece que todos estos tipos de constituciones que han sido justamente expedidas han sido porque siempre, ¿no es cierto?, hay la posibilidad de que los grupos dominantes, grupos de poder, ¿no?, tengan que cambiar generalmente de constitución. ¿Para qué? Para que justamente se acomoden, ¿no es cierto?, esos nuevos grupos dominantes de poder. Y por eso hemos tenido tantas constituciones, ¿no? No hemos tenido cambios meramente legislativos o de orden legal, sino cambios en todo el sentido de la Constitución. Por eso, más bien, creo que la estabilidad ha sido del derecho civil, del derecho penal, porque ahí sí, ¿no es cierto?, nos puede ver que las normas legales se han mantenido en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, obviamente, esto ha figurado o puede manifestarse en una situación. También existe, obviamente, una pugna de poderes, ¿no? Esa pugna de poderes ha sido también una constante, diríamos, de los años 60, 70, 80. Un autor que se llama José Sánchez Parga señalaba que siempre ha existido esta pugna de poderes. ¿Qué es la pugna de poderes? El enfrentamiento que generalmente existe entre las 2 funciones que tienen legitimidad democrática, que es la función legislativa, ¿no es cierto?, y la función ejecutiva. Entonces, entre los 2 órganos siempre ha existido una pugna constante. Quizás probablemente los únicos años que no hemos tenido esa pugna han sido sobre todo el periodo 2013-2017, cuando efectivamente, ¿no es cierto?, la mayoría de los asambleístas pertenecían justamente al mismo partido de gobierno que era el del expresidente Rafael Correa, donde había más de, ¿no es cierto?, 90 asambleístas prácticamente, y en donde en realidad, ¿no es cierto?, la función legislativa coordinaba, diríamos así, ¿no?, en cierta armonía con el presidente de la República. Pero de ahí siempre ha existido, digamos así, incluyendo desde la etapa democrática, desde el año 78 hasta acá, ha habido una pugna, ¿no es cierto?, entre el Congreso Nacional, anterior Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, y la Presidencia de la República. ¿Por qué temas? Por diversos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto que con anterioridad, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre el tema de la designación de juezas y jueces, ¿no?, por el tema de la justicia, inclusive en el Ecuador, que no es algo novedoso. Hoy estamos viendo justamente que hay una pugna por nombrar justamente a los nuevos jueces de la función judicial, pero no es algo nuevo. Recordemos en los años 80, el año 83, si mi memoria no me falla, ¿no es cierto?, el propio expresidente Félix Cordero envió tanques a la Corte Nacional de Justicia para que no puedan posesionarse los jueces que habían sido designados por parte del Congreso Nacional, que obviamente no estaban, ¿no es cierto?, en las filas del partido político de Félix Cordero. Y así podemos ir nombrando hechos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, que han demostrado efectivamente que en el país lamentablemente no hay, diríamos así, esa consistencia en las instituciones, no hay una institucionalidad fuerte y siempre más bien hemos visto esos capítulos que son más bien dicho la normalidad, ¿no? ¿Por qué?
yo explicaría en un elemento también muy importante. Lamentablemente, nuestras constituciones siempre han tenido una tendencia al presidencialismo fuerte, o algunos llaman, ¿no es cierto?, al presidencialismo reforzado, otros dicen al hiperpresidencialismo. Y esta constitución del 2008 evidentemente es presidencialista fuerte, ¿no? Se ha dado de más atribuciones a la función ejecutiva y sobre todo al presidente de la República, y más bien se ha minorado justamente las atribuciones de la Asamblea Nacional. Solo veamos un ejemplo. En este sentido, antes del 2008, en la Constitución del 98, se establecía, por ejemplo, que las altas autoridades del Estado, dígase Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, ¿no es cierto?, superintendencias y otros, eran nombrados por la Asamblea Nacional. Pero esa atribución, ¿no es cierto?, la sacaron de la órbita de la Asamblea Nacional y la pusieron justamente, ¿no es cierto?, en este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en la práctica, diríamos ahora, ¿no es cierto?, establece la designación de estas altas autoridades. Entonces, el Congreso Nacional y actual Asamblea Nacional ha perdido, diríamos, algunas de sus atribuciones principales. Yo creo que se ha quedado con dos de las clásicas, que es obviamente legislar y fiscalizar, pero evidentemente estas otras atribuciones también son importantísimas y deben pasar obviamente por la discusión política. Ahora, no solamente la pugna se da entre los diferentes poderes del Estado, los 5 que usted señaló. Veo, por ejemplo, que en la Corte Nacional el Consejo de la Judicatura niega, veta, pues impone criterios a la Corte Nacional. Iván Saquicela responde indicando que él está pegado a la ley. Existen jueces que se pronuncian frente a los resultados de las gestiones de cada uno de ellos. Es decir, no es solamente el chocar la Asamblea, el Ejecutivo, participación ciudadana, sino al interior de las instituciones se dan estas discrepancias. Y esto merma más aún la credibilidad del pueblo. Me parece que en efecto siempre han existido obviamente problemas en cuanto relativos a la que nosotros denominamos la independencia judicial, ¿no? La independencia judicial, como bien señalaba usted, no tiene que ver solamente con la independencia, ¿no es cierto?, de los jueces frente a las otras funciones, como la función ejecutiva o legislativa, que es lo que se denomina la independencia externa justamente de los órganos de la función judicial, sino también obviamente deben tener una independencia interna, que implica, ¿no es cierto?, que los jueces son libres justamente, ¿no es cierto?, de dictar sus decisiones judiciales con la garantía de su imparcialidad frente también a los otros órganos que comprenden la función judicial. Y evidentemente, yo creo que en ese sentido estamos claros de que el Consejo de la Judicatura, según sus atribuciones, efectivamente, ¿no?, tiene más allá, obviamente, de, digamos así, ser un órgano netamente administrativo, ¿no es cierto?, se ha convertido también en un órgano, ¿no?, que al final de cuentas puede controvertir las decisiones judiciales. Por lo tanto, yo creo que invadiendo las esferas de, efectivamente que tienen los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y claro, vemos eso además en otros elementos, porque con la reforma de mayo del 2011, justamente, ¿no es cierto?, de la consulta popular y referéndum, se estableció una reforma constitucional en la cual el Consejo de la Judicatura justamente, ¿no es cierto?, sería ahora quien nombra a esos jueces y jueces. Entonces, claro, evidentemente, la designación de esos jueces pasa por quienes sean nombrados en el Consejo de la Judicatura. Pero recordemos que el Consejo de la Judicatura, a su vez, es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Entonces, claro, evidentemente va a haber un grado de, diríamos así, de injerencia, de interferencia, ¿no es cierto?, por parte del Consejo de la Judicatura. Por ello, en muchos sentidos, algunos se han expresado en la necesidad de recortar ciertas atribuciones constitucionales al Consejo de la Judicatura, o segundo, desaparecerlo definitivamente, porque parece que en vez de garantizar justamente la debida administración que debe tener la función judicial, lo que hace es atentar contra la independencia judicial. Y no es un caso solamente actual, ¿no?, porque ha habido varias denuncias en los años anteriores de que el Consejo de la Judicatura actúa, ¿no?, en mérito de cómo se debe decidir por parte del Ejecutivo, del Presidente de la República, más allá, obviamente, ¿no es cierto?, de que se pueda estar apegado a la normativa constitucional o legal. Entonces, realmente eso es preocupante porque eso atenta contra un principio fundamental, como digo, que es la independencia judicial, que además no es solamente, principalmente un principio, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho, sino también se convierte en una garantía para todos los ciudadanos, en una garantía justamente básica, ¿no es cierto?, para que todos seamos juzgados, ¿no es cierto?, pero sometidos, obviamente, ¿no es cierto?, a la estricta constitucionalidad y legalidad de esos fallos, que seamos juzgados, ¿no es cierto?, mediante la ley,
¿no? Garantizando esa imparcialidad y que no se pueda dar, pues efectivamente, que las decisiones judiciales estén ancladas básicamente o condicionadas, ¿no es cierto?, a la decisión de otros o ahora inclusive, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que se compren las sentencias, ¿no? Bien, por otro lado, la compra de las sentencias, que real duele el corazón decirlo, pero es cierto. Por otro lado, la politización o la política ha ingresado en estos organismos. Eso hace entonces que pueda prostituirse, repito la palabra, prostituirse al vaivén de la política, estos organismos que deben velar por nuestros derechos. En efecto, yo creo que en la normativa se trató en el año 2008, ¿no?, de desvincular, diríamos, la política o la política partidaria justamente de estos órganos, ¿no? Porque mucho se criticaba, ¿no es cierto?, que en la Asamblea Nacional se nombraba, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema, se nombraba a los superintendentes, a los contralores, en base a acuerdos de los políticos partidarios, en este caso, y de los partidos, ¿no?, efectivamente, que estaban en la Asamblea Nacional. Y justamente esa crítica implicaba que en el 2008 hay un diseño distinto, ¿no?, buscando que efectivamente las personas que sean nominadas para estas altas autoridades del Estado para ser juezas, jueces de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, tengan un procedimiento de escogitamiento distinto, ¿no? Incluso eso se establece en la Constitución, porque dice que para ingresar a la función pública, ¿no es cierto?, hay que pasar un concurso de méritos de oposición. Y eso está establecido en la Constitución. Sin embargo, el problema, ¿no es cierto?, nos precede en el sentido de quién escoge justamente a los jueces y jueces, ¿no? Entonces, claro, por eso es que generalmente se ha convertido en un botín político el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? En algún momento igualmente se señaló que para evitar eso, antes de la reforma constitucional del 2018, se estableció justamente que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sean escogidos, ¿no es cierto?, mediante un concurso de méritos y oposición por el Consejo Nacional Electoral. Pero finalmente también dijeron que ese organismo había sido cooptado justamente por a los afines al expresidente Rafael Correa y que realmente no había ningún grado de imparcialidad y que desde ahí se nombraban a todas las altas autoridades del Estado que efectivamente decían son afines al expresidente. Pero ahora, ¿cuál fue o cómo se cambió este mecanismo? Se cambió el mecanismo de elecciones, ¿no es cierto?, universales. Y ahora, claro, se prohibió explícitamente que cualquiera de estos candidatos sean miembros de partidos políticos. Sin embargo, igualmente, ¿no es cierto?, se ha denunciado de que varios de ellos son auspiciados, aunque no están afiliados, son auspiciados, ¿no es cierto?, por los grandes partidos políticos. Y claro, eso implica, ¿no?, una complejidad porque queremos eliminar lo político probablemente de este tipo de instituciones, pero hay que entender que esas instituciones también son políticas, ¿no? Sin embargo, el régimen obviamente jurídico, ¿no es cierto?, debe estar claro para que se pueda definir que en estos concursos, ¿no es cierto?, se elijan justamente a los mejores, en este caso diríamos ecuatorianos y ecuatorianas. Lamentablemente vemos que el funcionamiento de este tipo de mecanismos no está yendo muy bien. Ya tenemos 15 años la Constitución del 2008 y yo creo que todos, inclusive quienes en algún momento estuvimos defendiendo ese tipo de procedimientos, creemos que es necesario cambiarlos. Y eso hay que ir a una reforma constitucional urgente, porque aunque quisimos sacar el debate de la Asamblea Nacional a pasarlo a otro órgano, ¿no?, lamentablemente más bien lo que ha pasado es que ese órgano no ha logrado, yo creo que cumplir con las aspiraciones que se tenían de despartidizar, diríamos así, ¿no es cierto?, el nombramiento de esas altas autoridades, y lo que ha pasado es que ahora el Ejecutivo inclusive, ¿no es cierto?, cualquiera de cualquier partido busca, ¿no es cierto?, tener una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de nombrar altas autoridades, ¿no? Estas altas autoridades, especialmente de la función judicial, pues se acomodan para dictar las sentencias a petición y a favor de ciertas personas. Dejemos ahí esta situación de la pugna. Lo que vamos a tocar ahora es más actual, más interesante. Estamos de un estado de conmoción nacional. Unos dicen estado de guerra, otros dicen estado de enfrentamiento. ¿Cuán constitucional es esta figura de darle a las fuerzas policiales, fuerzas militares, el poder en las calles, cuando nosotros hemos visto a través de varias redes sociales el abuso, por ejemplo, que se comete por parte de estas personas en contra de adolescentes, de niños? Creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente está protestando por estos hechos, dicen. Sí, en efecto, bueno, lo primero es que, en efecto, nosotros lo que estamos es bajo un estado de excepción que tiene varias causales, ¿no?
el estado de excepción está regulado que puede ser justamente, ¿no es cierto?, propuesto por el presidente de la República, ¿no es cierto?, ante un grave desastre natural, justamente, ¿no es cierto?, ante una grave conmoción interna o ante un conflicto armado, efectivamente, interno. En ese sentido, esta es la condición que justifica, ¿no es cierto?, el estado de excepción. No obstante, hay que ser claros, ¿no? La declaración de un conflicto armado interno, ¿no?, presupone otros tipos de condicionamientos, ¿no? Y claro, el presidente de la República ha señalado que hay un conflicto armado interno, pero según la normativa internacional, efectivamente, y no soy yo el único que ha criticado justamente esa condición de justificación, es que nosotros, aunque sí existen altos niveles de inseguridad y todos sabemos que hay un combate, digamos, fuerte entre el Estado y los grupos de delincuencia organizado, sin embargo, hablar de un conflicto armado interno según la perspectiva jurídica internacional no es lo mismo, ¿no? Efectivamente, incluso usted debe conocer en Colombia, ¿no?, por varios años cuando existían las guerrillas, en este caso como las FARC y otras, frente al conflicto que se dio en Colombia, ni siquiera en Colombia, ¿no es cierto?, se hablaba de un conflicto armado interno, porque en efecto eso implica, ¿no es cierto?, el reconocimiento de que básicamente, ¿no es cierto?, en ciertos lugares del Estado, ¿no?, no hay un control efectivo por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Estado ecuatoriano, no se puede ejercer soberanía y por lo tanto poder, ¿no es cierto?, sobre esa parte del territorio, y efectivamente, ¿no es cierto?, hay otras fuerzas, en este caso beligerantes, justamente, que serían las que pueden, ¿no es cierto?, en este caso tener ese mando además centralizado, ¿no es cierto?, que al final de cuentas, digamos, pone en jaque incluso al propio Estado, ¿no? Y podemos decir que en el caso colombiano hubieron muchos más elementos, efectivamente, para reconocer la posibilidad de un conflicto armado. Sin embargo, el Estado colombiano no lo hizo en ningún momento, ¿no? Se hablaba de conflicto armado, pero ellos nunca reconocieron, efectivamente, a pesar de que muchos de los elementos que se podían ver ahí estaban sujetos a la perspectiva jurídica internacional. Entonces yo creería que la declaración, más allá de hablar de un conflicto armado interno, yo creo que es realmente una causal legalmente, diríamos así dicho, o constitucionalmente, que no es válida, ¿no? Sin embargo, más allá de ello, obviamente, lo que podemos decir es que ese reconocimiento, ¿no es cierto?, del conflicto armado interno nos implica ya referirnos no solamente a los derechos humanos, ¿no?, sino al derecho internacional, ¿no es cierto?, humanitario. Por lo tanto, obviamente, no quiere decir que ahorita no existen normas relativas justamente a que se puedan juzgar las posibles vulneraciones a este derecho internacional humanitario, porque se está reconociendo efectivamente que estos grupos de delincuencia organizada, inclusive, ¿no es cierto?, les damos esa condición de beligerantes y por lo tanto estamos estableciendo ciertos derechos que tienen, porque efectivamente estaríamos ante una guerra civil, ¿no es cierto?, ante una guerra civil interna. Por lo tanto, obviamente la normativa internacional recoge varios derechos, pero además de ello específicamente, ¿no es cierto?, recordemos que, claro, al ser una vulneración de derechos humanos, igualmente, ¿no es cierto?, se pueden presentar las acciones judiciales a nivel, obviamente, nacional y a nivel internacional. Yo creo que hay obviamente, ya vulneraciones a los derechos humanos, más allá de que yo creo que la ciudadanía puede estar de acuerdo en cierto sentido de que hay este tipo de vulneraciones, ¿no? En este caso, golpear a ciertos ciudadanos, ciudadanas, e incluso a menores de edad, que algunas personas pueden estar de acuerdo efectivamente por el grado, obviamente, diríamos, de desafección que existe, ¿no es cierto?, por parte de la ciudadanía frente a estos grupos de delincuencia organizada que han generado tal nivel de inseguridad, este clima efectivamente, ¿no es cierto?, de desazón que existe en el país. Sin embargo, hay que ser claros, ¿no? Eso no implica que el Estado tiene que cometer las mismas vulneraciones que tienen obviamente estos grupos de delincuencia organizada. El Estado no puede convertirse en una mafia desapegada de la ley, de la Constitución. Y eso incluso a nivel internacional el Ecuador ya ha sido sancionado. Yo diría, una cuestión importante es que hay que recordar, por ejemplo, en el año 2002-2003 se dio el caso Zambrano Vélez, donde justamente también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional efectuaban en ese momento ya varios patrullajes que efectivamente estaban bajo un estado de excepción. Sin embargo, se dieron ejecuciones extrajudiciales contra personas inclusive que tenían, sí, antecedentes penales, pero efectivamente, como usted sabe, no existe pena de muerte y además, obviamente, hay un debido proceso. Hay que presentar a estas personas ante las autoridades judiciales y obviamente que se les establezca las sanciones que corresponden en la normativa penal y obviamente con eso establecer un debido procedimiento.
Sin embargo, eso no se dio. ¿Y qué es lo que pasó? El Estado ecuatoriano fue sancionado, ¿no? Con cientos de miles de dólares que le tocó pagar al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, por estas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, ni siquiera es un tema de decir, bueno, se puede dejar esto de lado y no hay problema, no hay ningún lío, no. Las implicaciones justamente jurídicas y las implicaciones que tiene para el Estado ecuatoriano, no para el gobierno de Daniel Noboa, porque hay que estar claros, muy probablemente estas vulneraciones de derechos humanos no las veremos ser juzgadas en este periodo, ni probablemente si inclusive se reeligiera el presidente de la República, sino serán para 7, 8, 10 años después. Pero al final, como saben decir, alguien tiene que pagar esas vulneraciones y no la va a pagar el señor Daniel Noboa probablemente, sino nos vamos a pagar todos quienes justamente, ¿no es cierto?, somos los que, ¿no es cierto?, aportamos al Estado ecuatoriano. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso y es una advertencia clara, porque además, aunque sí, el Estado responde objetivamente, también hay una responsabilidad justamente subjetiva, lo que nosotros llamamos del derecho de repetición, ¿no? Pues obviamente, probablemente en algún momento, ¿no es cierto?, estas sentencias que pueden llegar obviamente desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a obligar justamente a que en el Ecuador se investigue quiénes fueron los que vulneraron esos derechos. Por lo tanto, funcionarios públicos hay que tener mucho cuidado porque eso inclusive puede implicar obviamente, ¿no es cierto?, juicios, ¿no es cierto?, de responsabilidad obviamente civil, penal, administrativa, efectivamente, que tendrían los funcionarios públicos. Ahora, que el término terroristas que se está ocupando ahora constituye una verdad. Esto les abre la puerta para luchar de esta forma que está haciendo el gobierno nacional, respaldado por gran parte de la ciudadanía. Este término empleado de terrorista califica la peligrosidad que el Estado está afrontando de estos grupos. ¿O es una denominación, si cabe la expresión, despectiva? Creo que el término terrorismo siempre ha sido bastante controvertido, ¿no? Si podemos decir, es una calificación que la establece obviamente el Estado, la facción política en la cual está, digamos, en el gobierno, ¿no? Si usted escuchaba, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no es cierto?, el expresidente Uribe calificaba, por ejemplo, a las fuerzas guerrilleras subversivas, en efecto, de terroristas, ¿no? O incluso de narcotraficantes. Pero es una calificación sobre todo política, ¿no? No quiere decir una calificación eminentemente jurídica. Claro, obviamente, el tema es que muchos de estos grupos de delincuencia organizada están utilizando justamente, ¿no es cierto?, mecanismos de terror que están identificados en el Código Orgánico Integral Penal. Pero hablar de terrorismo en general, yo creo que no estamos ni cercanos a lo que podríamos decir son los grupos terroristas como Al-Qaeda, como ISIS u otros que efectivamente, ¿no es cierto?, son calificados como terroristas, incluso a nivel internacional. Hay listas justamente en las cuales se establecen cuáles pueden ser grupos terroristas, por qué efectivamente son denominados así, por su financiamiento, por sus objetivos. Obviamente, ¿no es cierto?, yo creo que aunque es un poco más difícil tener una línea clara, una frontera entre los organismos, perdón, o las organizaciones que pueden ser políticas, que pueden utilizar en ciertos momentos cierto tipo, diríamos así, de accionar, diríamos así, más allá del político, sino del armado, obviamente con este tipo de grupos. Es muy difícil porque realmente el terrorismo se ha convertido en un tema sobre todo digamos así, un término, ¿no es cierto?, para descalificar justamente la acción de grupos, incluso políticos de oposición. Pero más allá de eso, me parece, como digo, que el hablar de grupos terroristas, inclusive en los medios de comunicación, se le pone justamente como terroristas, porque en realidad no son grupos identificados como terroristas. Además que estamos hablando de 23 grupos al menos, ¿no es cierto?, de delincuencia organizada, que además no están o no tienen una sintonía con una actividad política. Si usted recuerda, ¿no es cierto?, también, por ejemplo, Sendero Luminoso, que fue declarado como terrorista por parte del gobierno de Fujimori, se establecía que obviamente sus mecanismos eran de terror, pero los objetivos que tenían eran objetivos políticos, acabar con el Estado peruano y fundar, ¿no es cierto?, un Estado, diríamos así, ¿no es cierto?, de tipo comunista, marxista, leninista y todo ello, lo que decía justamente Abimael Guzmán. Pero, en efecto, ¿no es cierto?, sus mecanismos eran, ¿no es cierto?, bombardear obviamente puentes, calles, ¿no es cierto?, poner coches bombas y otros. Entonces, claro, delimitar esta posibilidad justamente de entender qué es el terrorismo me parece que es un tema exagerado, me parece que no es una calificación realmente jurídica, es una calificación sí política, ¿no? Pero claramente, obviamente, si se le encuentra alguna de estos ciudadanos, ¿no es cierto?, de estos delincuentes, efectivamente poniendo un coche bomba, pues claro, tendrá que ser acusado por terrorismo, ¿no? Y obviamente la normativa penal establece cuáles son, ¿no es cierto?, los tipos penales que pueden ser encuadrados en ese tipo de calificación jurídica.
le parece entonces exagerado el término terrorista, pero además de esto, el término terrorista abre la posibilidad de que la represión del Estado se haga presente, quiero decir incluso para cuando salgan los ciudadanos a protestar por sus derechos, en fin, pueden caer dentro de esta normatividad, dentro de este concepto de terrorismo y un poco frenar las aspiraciones y las reivindicaciones del pueblo. Me parece que sí, en efecto, como decía, más bien hay una calificación en realidad en ese sentido que no es objetiva, ¿no? Por eso decía, lamentablemente es una calificación que cada vez es más compleja, ¿no? Porque el hablar de terrorismo, más que de hablar obviamente de una calificación de un tipo penal, específicamente, ¿no es cierto?, de una persona que puede utilizar, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos para generar terror, ¿no? Como por ejemplo el tema, yo decía, incluso la toma de TC Televisión, ¿no es cierto?, es un mecanismo que busca generar el terror en efecto, pero claro, eso es una cuestión diferente y establecer que una persona cometa un delito que puede ser tipificado como terrorismo es otra cosa diferente. Establecer que todas las 23 organizaciones efectivamente son terroristas, ¿no? Y como digo, esa calificación específicamente, más allá del eminente contenido político, no tiene un contenido jurídico cierto, ¿no? Porque no podríamos decir que los miembros de estos grupos de delincuencia organizada han planteado, ¿no es cierto?, totalmente tomarse el poder, o en este caso, ¿no es cierto?, tener algún tipo de posición política contraria al Estado, sino es una posición más bien justamente de que cometen actos delictivos, ¿no? Y obviamente, ¿no es cierto?, están atravesados, obviamente, por este tipo de estructura, diríamos, más bien, que está al servicio de la mafia, que está al servicio del narcotráfico, pero que no tiene nada que ver, obviamente, con una situación que nosotros podríamos encuadrarlos como terroristas necesariamente, ¿no? Yo creo que en eso hay que hacer una cualificación de cada uno, ¿no es cierto?, de los hechos, efectivamente, que se puedan desencadenar en estos momentos para establecer si es que es un acto efectivamente terrorista o es un acto delincuencial nada más, ¿no? Yo creo que en ese sentido, obviamente, hay que distinguirlo. Y en eso yo creo que más allá de la calificación política hay que hacer una calificación eminentemente jurídica, ¿no? Muchas gracias, Vicente, por haber participado con nosotros en el programa Este Tiempo de Papeles. Ya conversaremos. El magíster Vicente Solano conversó con nosotros. Por cierto, usted es profesor de Derecho Constitucional en la UDA, si no estoy mal. Perdón, en la Politécnica. Sí, estimado doctor. Politécnica. Sí. Muy bien. Sí. Gracias, su presencia. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias, señoras y señores. Nos vamos del aire. Nos veremos mañana. Gracias. Les hemos presentado Entre Tintos y Papeles, un espacio de información y comentarios